Hola, hola, apreciados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy, o bueno, este videito tiene como objetivo darles como una pequeña tutoría, ¿sí? De qué se trata el trabajo final o el proyecto de curso. ¿Listo? Mm, Bueno, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar una base de datos que contenga dos variables cualitativas y tres variables cuantitativas, ¿cierto? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, si ustedes ya la tienen, está bien. Si no la tienen, pues pueden ir a Datos Abiertos Colombia o Datos Abiertos o bueno, cualquier lugar pues que les pueda determinar o que puedan extraer bases de datos. ¿Listo? Cuando vamos a datos abiertos, vamos a la parte de Conoce y ahí se despliegan múltiples situaciones, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos con gráficos, si queremos archivos o documentos, bueno, en fin, ¿no? Por ejemplo, aquí. Y aparte de eso, puedo clasificarlo por los temas que yo quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, agricultura, ambiente, ciencia y tecnología, turismo, economía, educación, bueno, todo lo que ustedes quieran. Cuando ya nosotros nos encontramos en esta, por ejemplo, yo he filtrado mm, bueno, no me acuerdo por qué he filtrado. A ver, he filtrado por vivienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, y por conjunto de datos. Entonces, yo abro cualquiera de estas y miren que cuando yo abro estas, me da qué variables tiene. Por ejemplo, esta de aquí tiene numérica, un código, pero ese código no me sirve. Los códigos son básicamente para identificación, ¿no? Es como el número de la cédula. Mi número de cédula me sirve única y exclusivamente para identificarme a mí y para nada más, ¿cierto? Y aunque es un número, pues no es una variable cualitativa. Lo mismo acá, unidad, pues sí, esta puede ser cuántas unidades, ¿cierto? Mano de obra, entonces cuánto costó la mano de obra y bueno, el total del costo, ¿no? También hay que mirar de qué se trata. Por ejemplo, esta es lista de precios unitarios como referente para la contratación de obra pública en el departamento de Boyacá. Está desde el 20 de abril del 2024. ¿Cuántos datos? No me dice exactamente. Bueno, no dice. Listo, bien. Entonces, con base en esa situación, ya uno pues elige la base de datos que quiere trabajar, ¿cierto? Y pues la descarga. Entonces, supongamos que, bueno, aquí hay otra, por ejemplo, obra pública, aquí he seleccionado otra, inmuebles disponibles para la venta, acá rendimiento de cultivos de Colombia por año, bueno, y hay varios. Entonces, bueno, cuando usted la descarga, la va a descargar en CSV. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tiene dos opciones para poder abrir esa base de datos. Primero, pues entra a Excel común y corriente, ¿cierto? Y un documento en blanco. En ese documento en blanco, entonces puede decirle aquí en archivos, le dice que va a abrir, le dice examinar. Y si tú te fijas, bueno, en mi caso pues lo tengo en descargas. Si tú te fijas, no aparece aquí. Entonces tengo que ponerle aquí en todos los archivos. Aquí en todos los archivos me aparece, por ejemplo, inmuebles disponibles para la venta, que es esta de acá, y me da abrir. Entonces miren que eso aparece ahí todo feo, ¿cierto? Me aparece todo feo, entonces yo puedo seleccionar esto, ir aquí donde va a datos, texto en columna, le digo delimitado, le doy siguiente, lo puedo hacer por punto y coma, por espacios. Ustedes deben indagar. Por ejemplo, miren que si yo le doy en punto y coma no se divide en columnas. Si le doy en espacios sí se divide en columnas, pero me quedaría mal porque el código, la ciudad de Bogotá, el departamento, barrio, miren que está todo desorganizado. Y si le doy en coma, sí se organiza bien el código bien, la ciudad, el departamento, el barrio, bueno, listo. Y uno le da por finalizar. ¿Listo? Esa es una opción, ¿sí? Hay otra opción, es cuando tú lo abres, directamente te lleva a delimitar, ¿listo? Pero bueno, eso es por un lado. Mm, Otro ejemplo, supongamos que yo decidí, no sé, este. Entonces, esta era la que había descargado. Listo, supongamos que esta, a ver que tiene número, valor. Bueno, vamos a ver. Es que quiero mirar si encuentro una.
que tenga como puntos y comas, porque a veces les genera dificultad eso, ¿no? Entonces, abrir, examinar, volumen de exploración minera, ya. Entonces, mire que esta, por ejemplo, pasa lo mismo, parece ser lío, entonces voy a datos, texto en columnas, delimitado, te digo que en comas, chequeo pues por aquí, abuelo pájaro que quede bien y le doy finalizar. Ah, bueno, entonces en este caso no habría lío, no tendría comas ni puntos, pero bueno, voy a hacer aquí el ejercicio, no me apareció. Supongamos que a ustedes les apareció esto, 1.4, o selecciona una base de datos que tiene puntos, ¿no? 1.4, 12.5, 4.9, 12.8, 4.7. Supongamos que tenemos esto, ¿cierto? Ah, bueno, punto 4.9, 12.8 y 4.7. ¿Listo? Bien. Entonces miren que en este caso Excel no lo lee como un número, porque él reconoce las comas como decimales y no los puntos como decimales. Entonces digamos que ahí tendríamos un lío en términos de operativo, de operación, porque miren, por ejemplo, que yo, para mí estos son números y yo le puedo decir a Excel, vea, súmelos y él no me va a entender qué es lo que quiere sumar. Ay, que autosuma. Mire, ¿sí ve? Les aparece como un error porque él no entiende qué es lo que va a sumar porque no reconoce los puntos como, como, como números. Entonces, uno lo que hace es seleccionar los datos, darle control, B mayúscula, B de burro o B de bien, y le dice, mire, que usted quiere que le reemplace el punto. ¿Con quién quiere que lo reemplace? Con la coma. ¿Listo? Y le da a reemplazar todos. Aceptar. Y ya miren que esto quedó convertido en comas y esto ya lo puede sumar. Si lo doy autosuma, miren que ya me genera una suma. ¿Listo? Eso es en el caso de que tengan una base de datos que tenga como problemitas con las unidades. ¿Listo? Bien. Bueno, el siguiente paso sería, digamos que organizar bien la base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a mi base de datos que dijimos que yo voy a trabajar con rendimiento de cultivos en Colombia por año. Entonces, miren que esta base de datos tiene datos del 2017, 16, bueno, y hasta el 2018. Aquí no sé por qué no aparece, pero aparece en la base de datos hasta el 2018. Entonces, listo, yo la voy a exportar. Cuando yo la exporto, entonces hago el mismo tratamiento, ¿cierto? Voy a una base de datos limpia, le doy a abrir, le digo examinar, acá busco, verifico que estén todos los archivos, este es evaluaciones agropecuarias y le doy a abrir. Esta, miren que inmediatamente me aparece lo que les decía, hay casos donde aparece así o hay otros casos en donde sale directamente en Excel, entonces esta es mejor, le digo delimitado, le digo siguiente, le digo que lo haga por comas y le doy finalizar. Y aquí ya me aparece se tarda un poquito porque esta base es grandísima. Miren, tiene más de 206.000 datos. Y aquí me salió como un poquito rarito, ¿no? Porque miren que no se sabe bien qué cosa es. De todos modos, yo puedo verificarlo en la base de datos cuáles son las variables. Mire, habla aquí del código del departamento, del código del municipio, del grupo, del subgrupo, del cultivo, del desagregue, en qué año fue, cuál fue el periodo, el área sembrada, el área cosechada, la producción. Y de hecho, miren que aquí, por ejemplo, cuando le doy aquí así, ay, bueno, no me deja. Bueno, ahí me salió en. Bueno, no me dice muy bien, ahorita lo chequeamos. El área sembrada, el área cosechada, la producción, rendimiento. Cosa importante es mirar como en qué unidades está esto, ¿no? Por ejemplo, esta, miren que cuando la selecciono dice área sembrada HA, o sea que se está refiriendo a hectáreas. Aquí también en hectáreas y está en toneladas. Y selecciono las variables que yo quiera. Por ejemplo, en mi caso, voy a organizarlo bien. ¿Yo qué quiero trabajar? Yo quiero trabajar con el departamento. Estos códigos no me interesan, entonces no los voy a poner. Tampoco me sirve o quiero al municipio, yo quiero trabajar también con el grupo. A mí no me interesa que si son acelgas, espinacas, nada de eso, ¿cierto? Lo voy a poner aquí por año
Pues porque en mi caso yo lo voy a desagregar solamente con el año 2018 que es el más nuevo, ¿no? Pero si ustedes quisieran trabajar con todos los años, estaría bien. Tampoco me interesa si fue en el primero o en el segundo semestre, entonces no lo tomo. Sí me interesa, por ejemplo, el área sembrada y le conservo el HA, ¿cierto? O sea, que es en hectáreas. Sí me interesa el área cosechada. ¿Sí? Porque digamos que pensando en términos futuros, es posible que a mí me interese mirar qué relación hay entre lo que cosecho, por ejemplo, y las toneladas que saco, ¿cierto? Y esto es el rendimiento. ¿Listo? Y el resto a mí no me interesa. Ah, bueno, el rendimiento y lo voy a poner aquí las unidades que en mi caso son toneladas. ¿Listo? Y el resto lo borro. Por ejemplo, esta, primero, bueno, primero esta parte de acá ya no la necesito, entonces voy a eliminarla. Esta parte de acá no me interesa, entonces la elimino. Ahí, la inserté. Le doy eliminar. Listo. Esto aquí no me interesa, entonces lo elimino, ¿cierto? Aquí las acelgas, esto aquí no me interesa, entonces lo elimino. Este no me interesa en qué trimestre fue, lo elimino. Y esta parte de acá también lo elimino porque no va a ser parte de mi base de datos. Y aparte, pues bueno, yo no quiero trabajar con 2007, 2019, ¿cierto? De hecho, por aquí miren que aquí hay unos errores. 2,001 y no se sabe si es 2010, 2011, me imagino que debe ser 2010, pero digamos que no, como no está el cero y Excel toma la coma como un decimal, entonces este 2010 lo pasa como 2000, 2,001. Nuestro lenguaje habitual no es así. Bueno, entonces yo, por ejemplo, aquí llego y filtro, le digo, "Vea, yo quiero que me ponga un filtro, yo selecciono todo y yo quiero solamente conservar esto. Y entonces elimino pues lo que haga falta, no, no sé, control fin y le voy a eliminar las filas y dejo lo que yo necesite. Listo. Esto digamos que ahí en términos como para cómo se hace para depurar la base de datos. Yo aquí ya la tengo organizadita, de hecho creo que está aquí, así. Listo, entonces mi base de datos, ya cierro esta parte, mi base de datos ya está esta, ¿no? Entonces yo elegí el departamento, recuerden el grupo, el año, la siembra, el área sembrada, el área cosechada y el rendimiento. Si ustedes se fijan, yo aquí analicé solamente el año 2018, ¿sí? Y si me voy hasta el final de la base de datos, tengo 12.989 datos, más de los que ustedes necesitan, ¿no? Porque ustedes solamente necesitan, eh, bueno, lo que les haya dicho, creo que 3.000 o más de 3.000 datos, no recuerdo cuántos, pero bueno. Listo. Entonces, esta de aquí, como todos son de 18, del 2018, pues deja de ser una variable, ¿cierto? Porque si todos los datos que tengo acá corresponden al año 2018, pues ya no varía, ya todos son del 2018. Entonces, listo. En ese orden de ideas, cuando ya selecciono toda esta base de datos, la copio y la pego en una nueva pestaña, ¿cierto? ¿Cómo se habla en las nuevas pestañas? Bueno, no sé si ustedes sean expertos o no en Excel, pero con este simbolito acá además, pues ya ahí aparece la nueva pestaña, ¿no? Ahí la abrí, pero la voy a eliminar porque ya no me hace falta. Listo, entonces, bien, vamos entonces a la primera parte que es identificar cuál es el tamaño de muestra que vamos a seleccionar. Para eso vamos a usar las fórmulas que hemos visto en clase. Esto es para variables cuantitativas, perdón, la media, ¿cierto? Es decir, si mi interés es trabajar con una media de, o mejor dicho, con una variable cuantitativa, pues muestreo con media. Y si mi variable es cualitativa, o también puede ser cuantitativa, pero pues que me interese algo en particular, pues utilizaríamos la de la proporción. Busco población finita porque yo conozco el tamaño de la muestra. En mi caso, mi tamaño de muestra es 12.989 datos. ¿Listo? Entonces, vamos por ejemplo con departamento. ¿Listo? Departamento.
A mí me interesa, miren que aquí hay muchos departamentos, Antioquia, Boyacá, Cauca, Norte de Santander, Chocó, pero digamos que mi interés en este caso es Valle del Cauca. Entonces defino cuál es mi interés. Aunque la variable tiene diferentes categorías, defino cuál es la que me interesa. En mi caso, Valle del Cauca. Y vamos entonces a determinar cuál es la proporción del Valle del Cauca. Entonces, primero pues contemos cuántas, digamos, de estas 12.989, cuántos datos pertenecen a el Valle del Cauca. Entonces, para hacerlo supremamente fácil, yo lo que voy a hacer es contar, le voy a decir, o voy a utilizar la función de contar, contar sí. Me dice aquí rango, entonces yo digo, mire, yo quiero que lo cuente aquí. ¿Y qué quiero que cuente? ¿Cuántas veces aparece la palabra Valle del Cauca? Importantísimo escribirla tal cual como está ahí. Si nosotros nos fijamos, miren que Valle del Cauca está con mayúscula, entonces yo voy a cambiar aquí con mayúscula Valle del Cauca y cierro comillas. Esa es la palabra que quiero que me cuente cuántas veces aparece. ¿Listo? Y listo. Entonces me dice que hay 950 veces que se repite la palabra Valle del Cauca o que en otro términos, en otro, digamos en otro, ay, se me olvida, en otras ideas, ¿sí? O en otras palabras más bien, mm, la cantidad de datos que corresponden al Valle del Cauca de estos 12.989 son solamente 905. Listo, de la proporción, ¿cuál va a ser? Pues la cantidad de datos que tengo de Valle del Cauca sobre el total de datos, que en mi caso son 12.989. Y ahí me da que esto es una proporción de 0,07, o sea, básicamente del 7%, ¿cierto? O del 7,3 si ustedes lo quieren trabajar así. En otras palabras, lo que nosotros podemos comentar es que de la producción nacional en el año 2018, el 7% correspondió al Valle del Cauca. No sabemos si eso es grande o si eso es poquito. Para la siguiente variante que sería grupos, listo, bueno, esta ya quedó aquí, le voy a poner así como colorcito para que ya me quede bien bonito. ¿Listo? Bien. Ahora con grupo, ¿cierto? Entonces con grupo, pues digamos que a mí me gusta trabajar con tubérculos o es mi interés, entonces saco la proporción. ¿Cómo lo hago? Exactamente igual, buscando contar qué, contar sí y buscar tubérculos y hago la división. ¿Listo? Eso es exactamente lo que hago para grupos. ¿Listo? Ustedes ya lo hacen dependiendo de la variable que ustedes tengan. Yo, pues como esto es un ejemplito, pues vamos a hacerlo así. ¿Listo? Ahora para el área, que ya es una variable de tipo cuantitativa, ¿cierto? Entonces, listo. Para el área sembrada, pues como ya es una variable cuantitativa, pues yo puedo sacar la medida y la varianza y se llama parámetro porque le estoy sacando la medida y la varianza a toda la población. Eso en términos generales aquí porque puedo hacerlo, ¿no? Habrán casos en donde no se puede hacer porque no se tienen toda la base de datos. De hecho, yo estoy confiando en esta base de datos, sin embargo, yo no sé si ahí faltaron cosas porque se pongan, como digámoslo en cierto sentido, en el presupuesto nacional de, de bueno, de siembras, ¿listo? O de áreas sembradas. Listo, eso por un lado. Entonces vamos a sacar aquí el parámetro poblacional. Vuelvo y repito, no siempre se sabe, a veces se sabe, otras veces no se sabe. Cuando no se sabe, se tiene un presupuesto. Por ejemplo, ustedes, en términos de, de, de su carrera, pues digamos, si están hablando con temas de calidad, usted sabe más o menos cuál es el promedio de ciertas cosas y cuál más o menos es la variabilidad. Eso ya será muy innato en términos, digamos, de su vida laboral, ¿no? Ya sabe más o menos en cuánto en promedio y cuánto más o menos varía. Sin embargo, aquí lo podemos sacar, ¿no? Entonces vamos a sacarlo aquí, promedio. Entonces yo quiero que me promedie número, entonces digamos que yo quiero que me promedie eh, estos datos, el área sembrada. Entonces yo le digo, mire, promedie todos los datos que están desde C2, ¿cierto? Porque estamos en la columna C y nos encontramos en la fila 2. ¿Hasta dónde quiero que me calcule ese promedio? Entonces yo quiero que me calcule el promedio desde aquí, todo esto hasta el finalizar la data. Pero yo sé que mi data tiene 12.989. Es decir, va a ir desde la C2 hasta la C 12.990. ¿Por qué 12.990? Porque miren que esta uno
¿cierto? Ya está ocupada o la celda C1, ¿cierto? Ya está ocupada con área sembrada, es decir, que mis datos empiezan desde el 2 hasta dónde, hasta que complete 12.989. ¿Y dónde lo voy a completar? En la casilla siguiente, ¿cierto? 12.990. Y le pongo aquí C. ¿Por qué C? Porque C es la columna en la que se encuentra. ¿Listo? Bien, bueno, de todos modos, en términos generales, vamos desde el primer dato hasta el último y en mi caso mi último dato está en el 12.990 y en la columna C. Listo, y le doy Enter. Y ahí ya me da eh, el promedio. Bueno, yo no sé si estará bien. 12.990 me parece que es un promedio muy bajo. Volvámoslo a hacer. Promedio desde C2 hasta C12.900. Ay, 12.900. Me volvió a dar 7.5. Esto está raro, no puede ser. Bueno, aquí cometí un error y es lo siguiente. Vamos otra vez a hacerle promedio, ¿cierto? Desde C2. Y aquí el problema es que le estaba poniendo punto y coma. Si yo le pongo punto y coma en mi caso, solamente me va a tomar el dato C2 y el dato C, mi 12.990, ¿cierto? Pero si le pongo dos puntos, significará que toma todos los valores, ¿sí ven? Ahí de una se selecciona. Me toma todos los valores correspondientes desde el dato C2, es decir, desde el 10, hasta el último dato que estará en 12.900 o en la casilla o en la columna C, casilla 12.990, ¿no? Entonces miren la diferencia. Puse punto y coma y eso significa que solo me va a tomar este dato, ¿cierto? Y el último dato que está en mi base de datos, el que está por acá en la casilla C, 12.990. Pero si le cambio el punto y coma por dos puntos, ahí me contempla todo. Mire, aquí está señalado toda la base de datos, ¿cierto? Hasta llegar a la 12.990, ¿sí? Entonces, claro, ese era el error que estaba cometiendo y aquí ya me da el promedio. Bien, me dio 102, o sea que básicamente en promedio las hectáreas que están sembradas corresponden a 102,09 hectáreas, ¿cierto? A veces más, a veces menos. De hecho, miren que se espera que la variabilidad sea altísima, ¿cierto? A veces más, a veces menos, pero en términos generales, pues el punto de equilibrio, ¿sí? Va a ser 102 hectáreas. Vamos ahora con la varianza. Miren que aquí en la varianza, ya como ustedes lo saben, hay dos, punto P y punto S. Punto P la utilizamos para la población y hacemos lo mismo. Quiero calcular la varianza desde C2 hasta C 12.990. ¿Listo? Y miren que verifico que acá se seleccionó todo. Y ahí me queda una varianza altísima, miren, de 31.548. ¿Listo? ¿Para qué esto? Pues para poder encontrar y reemplazar en esta fórmula, que esa fórmula sí la tienen que sacar ustedes cada uno. Es decir, van a sacar una fórmula de N para la proporción de departamento valle, otra N para el grupo, proporción de tubérculos, otra N para el área sembrada, otra N para el área cosechada y otra N para el rendimiento. Entonces voy a poner un ejemplo. Ustedes reemplazan en esta fórmula, aquí por eso les pongo N, en mi caso es este, el nivel de confianza, cualquier valor que ustedes quieran, diferente del 95%, puede ser 96, 97, bueno, ya ustedes lo decidirán como grupo, pero que sea diferente al 95. Entonces aquí donde aparece Z lo reemplazamos por ese valor, S cuadrado pues por la varianza. El error es algo que ustedes deben determinar. N es el tamaño de la muestra, otra vez vuelve a ser Z, que depende del 95, perdón, del 90 y algo por ciento de confianza. Y S cuadrado pues también es la varianza que está acá. ¿Sí? Y eso pues les va a dar un valor para este, perdón,
De la misma forma lo hago para este y lo hago para este. Entonces, y con las proporciones, pues reemplazo, ¿no? Pi que es en este caso, pi es 0,07, ¿cierto? Z, pues es el valor que les dé Z, ¿sí? Ya lo saben. Lo hacemos con nivel de confianza más alfa medios, así lo buscamos en la tabla o aquí mismo lo podemos buscar, ¿no? Entonces les indico aquí, por ejemplo, si mi nivel de confianza es del 96%, entonces la significancia, lo podemos escribir aquí, significancia, y si quieren el símbolo como tal, lo podemos sacar aquí en insertar, símbolos, ecuación, y yo quiero que el símbolo es este alfa. ¿Listo? Entonces sería lo que le hace falta para completar el 100%, que sería 0,04, o la otra forma sería 1 menos el nivel de confianza. Y aquí me falta alfa medios, también vamos a insertarlo bien bonito. Alfa medios. Aquí, no, aquí. Listo. Y alfa medios, pues que ya sabemos que es la mitad de la significancia. ¿Listo? Bueno, ¿y cómo buscamos ese valor Z? Pues vamos a buscarlo con el inverso de la distribución normal. Entonces, miren que aquí le pongo INV y me aparecen muchos. Yo quiero inverso de la distribución normal estándar y la probabilidad va a ser el nivel de confianza más significancia media. Listo, y aquí me da 2, algo, y entonces ese 2, algo al cuadrado es el que voy a reemplazar aquí y aquí, ¿cierto? Aquí donde aparece z, pues lo va a reemplazar. Listo, y esta fórmula de acá, pues para las proporciones, ¿no? Entonces, esta que es departamento, ¿cierto? Y esta que es grupo, en mi caso son las variables cualitativas y le voy a utilizar la fórmula de la proporción. Y para área sembrada, área cosechada y rendimiento, que son mis variables cuantitativas, voy a utilizar la fórmula de la media. ¿Listo? Ya sabemos que esto, yo le pongo aquí var, pero var es lo mismo que s al cuadrado. Listo, S2 voy a ponerle aquí, S cuadrado. Bueno, eso lo puedo sacar también por acá, pero bueno, S cuadrado. Listo, entonces supongamos que yo hice la cuenta y aquí me dio, no sé, 400. Por acá, cuando calculé esta, me dio 312. Por acá calculé esta y me dio aproximadamente 520. Pero yo miro acá cuánto, yo dije que 516. Supongamos que con esta me dio 516 y por acá, que le voy a poner 428. Y supongamos que la última, ya hice la última cuenta y me dio 328, 26, listo. Entonces tengo un tamaño de muestra, otro tamaño de muestra, otro y otro. ¿Cuál elijo? Pues el mayor. Entonces yo elegiría este que está aquí. ¿Por qué? Porque resulta que este, si yo tomo 516 datos, pues estoy contemplando este y este, porque el tamaño de muestra es lo mínimo que yo debo seleccionar como para tener un 96% de certeza en los cálculos que yo voy a hacer. Listo, entonces en mi caso lo voy a seleccionar con 516. No hago la cuenta porque eso ya lo saben hacer ustedes y pues ya lo hicimos en clase. ¿Listo? Bien, y si en caso que no lo sepamos hacer, pues bueno, consulten por ahí con ChatGPT, cómo se encontrarían, por ejemplo, aquí el tema de los errores, cuál podría ser un error adecuado para una proporción que estoy midiendo el departamento en términos, digamos, de Colombia o que estoy midiendo el grupo de hortalizas. Sí, aquí, por ejemplo, no sé, el 5% de error, o bueno, ya ustedes decidirán porque los porcentajes o las proporciones están determinadas con, digámoslo de alguna manera, con porcentajes.
Pero esto de área sembrada, área cosechada, sí sería bueno que preguntaran qué consideran ustedes aquí como error. No lo pongo yo y lo deben hacer ustedes y consultar, dado que eso depende mucho de las instituciones, como yo les decía a ustedes. Por ejemplo, hay unas normas en el país que establecen ciertos errores para, no sé, para el asfalto, ciertos errores cuando estamos hablando de calidad, y esos errores ya son internos, digamos, en el lugar donde uno trabaja. Entonces, pero bueno, ustedes ahí ya cacharrean y van mirando como que más o menos cuál les cuadra. Aquí es como de una manera como muy experimental. Listo, vamos entonces ahora sí, ya determinamos el tamaño de muestra. Nuestro siguiente paso va a ser el muestreo aleatorio simple. Dijimos que en mi caso mi muestreo aleatorio simple, ¿cierto? Va para 516 datos. Entonces yo lo primero que voy a hacer aquí es agregar una columna, porque voy a enumerar cada uno de estos datos, ¿cierto? Desde el primero, pues hasta el 12.989, ¿cierto? Que si nos vamos al final, miren, aquí está. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es muestreo aleatorio. Entonces vamos aquí a aleatorio, entre. Entonces yo le digo, mire, yo quiero que me seleccione un número aleatorio entre 1 y 12.989. Eso es lo que yo quiero, desde el primer dato hasta el último dato que dijimos que era, en mi caso, 12.989. Y le doy enter. Y listo. Y a partir de esto, entonces yo voy a seleccionar todo, 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 todo hasta el final. Debo verificar que todos los números que estén aquí sean diferentes, es decir, que ninguno se repite, ¿cierto? Si se repite, pues tendrían que quitarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Puedo, pues, por ejemplo, seleccionar esta parte y hacerlos, por ejemplo, de menor a mayor y mirarlos si están o no diferentes. En fin. Listo, yo voy a confiar en este momento en Excel. Por fortuna, digamos, mi muestra en términos generales no es tan grande para una base de datos tan grande como 12.989 datos. Entonces, en ese orden de ideas, como que confío. ¿Listo? ¿Cuál es el lío hasta ahí? Dijimos que miren que si yo escribo por aquí algo, se me empiezan a cambiar los datos y yo quiero fijarlos. Entonces, lo que yo hago es seleccionarlos, ¿cierto? Copiarlos, común y corriente, control C, subo hasta el inicio y le digo clic derecho, pegado especial, opciones de pegado y le pongo 1, 2, 3. Es decir, que ya no me copie la función, sino que me copie los valores. Volvió a cambiar, pero vuelvo a confiar en que no hay ninguno que esté por aquí repetido. De todos modos, esa sí ya es tareita de ustedes. Ahora sí vamos al muestreo. Entonces aquí les he puesto este buscar X porque es la función que se utiliza y vamos a buscarla de la siguiente manera. Le digo, bueno, yo quiero que me busque. Entonces él me dice que quiere que me busque. Entonces yo quiero buscar este valor. ¿En dónde quiero que lo busque? Pues lo quiero buscar en estos valores que están acá. ¿Listo? Luego, ¿qué digo? Yo digo, mire, yo quiero que me busque esos valores en esa y que quiero que me devuelva. Entonces yo quiero que me devuelva estos valores. Todo lo concerniente desde el B hasta la F. ¿Listo? Le pongo punto y coma, otra vez punto y coma, le pongo cero, cierro y listo. ¿Listo? Entonces ya me dice, mire, en la posición 4.132 está el departamento de Boyacá, el grupo es leguminosas, el área sembrada fue 40, 40 área cosechada y 40 rendimiento. Entonces, como quiero hacer esto mismo para el resto, entonces ahí selecciono, ¿cierto? Y se baja, ¿no? Una cosa importante, miren, cómo se selecciona es que yo cojo aquí y miren que aquí en el extremo de abajo, ¿cierto? Aparece como un cuadrito resaltado en verde, un cuadrito pequeñito, ¿cierto? Entonces cuando acerco mi cursor ahí, miren que el cursor se vuelve delgadito y ese es el que me permite bajar, ¿cierto? Listo. Y este ya es mi muestreo aleatorio simple. ¿Listo? Bueno o malo, este es. Por ejemplo, miren, acá el 124 yo lo puedo corroborar. Me dice que es Antioquia Frutales. Vamos a ver en el 124 quién está. Antioquia Frutales 19.0 y 0. ¿Listo? Entonces, así más o menos uno corrobora, ¿sí? No sé si esto está bien, estoy confiando en que sí lo es. Bien. Seguimos entonces con, como ya tenemos en mi muestreo aleatorio simple, ¿cierto? Con base en esto, entonces yo voy a buscar los estadísticos.
Bueno, entonces los estadísticos, pues ya sabemos que para mi variable departamento yo había elegido Valle del Cauca, entonces vamos a escuchar, a encontrar ahorita el pegorrito, es decir, la proporción de Valle del Cauca, pero ya no de la población, sino de la muestra, que eso sí es básicamente lo que ya hacemos cuando muestreamos. Dado que esta parte, pues digamos que hay normas o cosas que ya me establecen cuáles son los parámetros, ¿cierto? Pero dado que en términos generales se supone que nosotros no sabemos los parámetros, entonces ya vamos a hacer la parte de los estadísticos. Que esto sí, vuelvo y repito, es lo que se hace ya en términos de la vida real. ¿Listo? Bien. Ahora sí, entonces vamos a sacar el parámetro, perdón, el estadístico de departamentos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos departamentos? Recuerden que nuestro departamento era Valle del Cauca, entonces volvemos a hacer la misma situación, contar sí, en donde quiero que lo cuente, yo quiero que me lo cuente aquí, hola, hola aquí, eh, y que quiero que me encuentre como está, tal cual como está ahí, Valle con mayúscula del Cauca. Cierro comillas y listo. Entonces me encontró 36. Entonces ya para encontrar la proporción va a ser 36 de un total de 512. Entonces miren que aquí casi me da exactamente lo mismo que pasaba en la población. Bueno, entonces por el momento, digamos que en términos generales yo puedo comparar y decir, pues pucha, mi muestreo está súper bueno, ¿cierto? Parece que bien porque aquí nos dio 0,70, 0,698, ¿sí ven? Perdón, 0,0698, es decir, casi 6,98%, y acá en la población nos dio el 7,3%. O sea que estamos súper, súper cerca. Listo, de la misma manera vamos a hacer para la proporción de el grupo que dijimos que era tubérculos, ¿cierto? Y esas son las dos variables cualitativas y aquí tendremos los estadísticos porque estoy sacando esta información los, ay, se me va, del muestreo. ¿Listo? El área. Entonces vamos con el área sembrada, vamos a sacar la media. Recuerde, X barra es la media. Si usted no puede hacer estas cositas, usted le puede poner media del área cosechada, varianza del área cosechada. Entonces, la media vamos a sacar el promedio. Y pues del área sembrada es esta de acá, ¿no? Entonces yo selecciono todo hasta el final, esa es una opción. Aquí pues me queda más fácil porque son solamente 512 datos, 16 datos, perdón. Pero en el caso anterior no, ¿cierto? Porque tenía, pucha, 12.990 datos, perdón, 12.989. Entonces ya me queda muy difícil. Aquí me sacó el promedio, 105. Miren que también se parece un poquito a lo que pasa acá, acá la media de la población o el parámetro, recuerden que estos son parámetros, ¿no? Parámetro y este también es un parámetro. Parámetro porque lo estoy sacando de la población, es una información que estoy sacando de la información, de la población. Listo. Y la varianza, entonces, bueno, me voy a fijar que el último dato está en la casilla M522. Entonces, lo mismo así voy a hacer para la varianza, pero aquí ya va S, ¿cierto? Porque ya no es la varianza de la muestra, sino de la población. Entonces, nos vamos desde M7, ¿sí? La columna M, fila 7, hasta la columna M ay, ya me olvidó. 200 y, mentira, 500 debe ser. 522. No copiar. 522 ya. Entonces, mire que acá me pasó lo mismo que hace rato. Tenemos que ponerle dos puntos para que me lo solucione. Listo. Entonces, la varianza se está acá, que también miren que pareciese que fuese una varianza similar a la que me dio aquí en la población, ¿no? Entonces, estos son parámetros y estos son estadísticos porque lo estoy sacando a la muestra. ¿Listo? Bueno. Y exactamente lo mismo, pues vamos a hacer con bueno, o de una manera muy similar, más bien vamos a hacer con el área cosechada y el rendimiento, ¿no? Aquí para sacar ese, pues también sabemos cómo hacerlo, simplemente es la raíz cuadrada
Recordemos que esa es la desviación estándar, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza, pues me da la desviación estándar. ¿Listo? Bueno. Bien, con eso entonces ya termino. El muestreo aleatorio simple, termino los estadísticos de cada una de las variables. Como he elegido 5 variables, pues va a tener por las variables cualitativas un solo estadístico y para las cuantitativas va a tener 3 estadísticos, media, varianza y desviación estándar. ¿Listo? Bueno, ahora nos vamos a los intervalos de confianza. Entonces, para los intervalos de confianza me va a llevar el muestreo. Bueno, que ni siquiera necesito el muestreo, pero bueno, llevémonos el muestreo. Ok, en funciones, entonces no me los quería tomar, ¿no? Recuerden que para poder llegar a Boyacá y todo esto, nosotros utilizamos la función buscar X, entonces por eso no me lo tomaba. Listo, entonces vamos a hacerlo en 2 pasos. Primero los de la proporción. Voy a hacer solamente uno, el de departamento, y y también lo hacemos para el intervalo de confianza para la media. ¿Listo? Entonces vamos con el intervalo de la proporción. Ok, sacamos quedó. Vamos a donde Listo, entonces vamos con intervalo de confianza para la proporción de eh, departamento H o del Valle. Listo, bueno, entonces vamos con ese intervalo. ¿Qué tengo aquí? Que mi muestra tiene, ya lo sabemos de acá el muestreo, mi muestra tiene 516 datos. Que también conocemos la proporción, ¿cierto? Nosotros conocemos la proporción piar el pegolito. Y ya. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, en mi caso yo elegí un nivel de confianza del 96%, ¿cierto? O sea que tenemos una significancia o alfa de una significancia, voy a buscarlos aquí, alfa, una significancia de el 4%, ¿cierto? Y una significancia medios, este, de el 2%. Listo, entonces para poder utilizar esta fórmula, es decir, encontrar el límite inferior y el límite superior con un 95, en mi caso 96% de confianza, pues necesitamos el valor de Z. ¿Listo? Entonces para encontrar el valor de Z, vamos aquí al inverso de la distribución normal estándar y le digo que la probabilidad es el nivel de confianza más significancia menos. Y ahí me da ese valor. ¿Listo? Entonces ya no me toca buscarlo en la tabla. Ahora sí vamos con el límite inferior. Miren que el límite inferior es P gorrito. Entonces hagámoslo aquí. P gorrito que me dio este valor menos, abro paréntesis, Z alfa medios que me dio este valor multiplicado por la raíz cuadrada de, entonces aquí voy a poner doble paréntesis, P gorrito que vuelve a hacer esto multiplicado
por 1 menos P gorrito, y todo eso dividido entre n, que en mi caso n es 516. Y cierro, eh, ahí, doble paréntesis. ¿Listo? Ahí me falta otro, 3 paréntesis. Listo. Y ese sería el resultado del límite inferior. Y el límite superior, entonces sería exactamente este mismo. Voy a copiar aquí, ¿cierto? Voy a copiar esta, o bueno, voy a copiar esta función más bien. Entonces voy a copiar la función de aquí, control C, y la voy a copiar en este espacio. Simplemente que aquí no le va a poner menos, sino que le voy a poner más. Y listo. Ahí está. Ay, control C. No me la deja copiarla muy digna. Y aquí otra vez control V. Ajá, ya listo. Y aquí le pongo más. Si no, pues la vuelven a copiar, eso no se tarda mucho. ¿Listo? Y este sería el intervalo de confianza, ¿no? Es decir, este es el límite inferior, este es el límite superior y ya concluir ustedes saben hacer. ¿Listo? Bien, eso sería para el intervalo de la proporción del Valle del Cauca, ¿cierto? Que nosotros necesitamos es digamos que en términos generales, la proporción iría entre o sea, el 4,6% y el 9,2%, ¿cierto? Entonces, claro, ya digamos que si las cosas siguen igual o de una manera muy similar, ya no para el año 2018, sino para el 2019, más o menos tengo una idea de qué pueda pasar, ¿no? Pero bueno, ahí ya tendríamos que concluir, pero la manera, obviamente, este es en mi caso, pero en el caso de ustedes, pues dependerá de la situación en la que se encuentren, ¿no? Pues yo estoy hablando de esta proporción, pero pues realmente no es ni va a ser el caso de ustedes. Entonces, son ejemplos diferentes. Listo, en términos generales, pues me interesa son los límites con nivel de confianza del 96%. ¿Listo? Y lo mismo, exactamente lo mismo hago para grupo. Ahora vamos con intervalos de confianza para la media. Entonces, saquemos qué datos tenemos. Entonces, según el muestreo aleatorio, vaya a darme esto. Bueno, no se me viene no se me vinieron las formulitas, pero no le voy a poner aquí promedio de área sembrada, aquí varianza de área sembrada. ¿Listo? Y aquí la desviación estándar. Esos son los datos que tenemos. ¿Qué otra cosa me falta? Que hemos muestreado a 512 datos. 512 datos. Listo, entonces miren que en nuestro caso, si se distribuye de manera normal o no, pues no lo sabemos. Si me voy por el no, pues no importa porque tengo más de 30 datos, o sea que utilizaría esta fórmula. Y si me voy porque sí se distribuyen de manera normal, pues bueno, tendría que eh, irme también por más de 30 datos. ¿Listo? Las fórmulas pues son equivalentes. Bien, digamos que en este orden de ideas también necesitamos nivel de confianza, ¿cierto? Que en mi caso es del 96%, la significancia, bueno, para no abrir, sería 1 menos el nivel de confianza y la significancia medios, pues vendría siendo la mitad de la significancia. ¿Listo? Bien. Entonces recordemos que tenemos también que encontrar z, entonces el valor de z lo vamos a encontrar con el inverso de la distribución normal estándar. ¿Listo? Y pues esto va a ser el 96% o el nivel de confianza más alfa medios y ahí me va a dar un valor. ¿Listo? Bien. Entonces ahora el límite inferior. ¿Cómo encontrábamos el límite inferior? Entonces el límite inferior lo encontrábamos de esta manera, ¿no? X barra menos z de alfa medios sigma sobre raíz de. Entonces X barra, que fue este, menos
abro paréntesis, z de alfa medio, o sea, multiplicado por la desviación estándar y dividido entre la raíz de n, que sería este de acá. Y listo. Ahí, otro paréntesis. Y listo. Y luego el límite superior va a ser lo mismo, ¿cierto? O sea, esta misma función. Pero aquí ya con más. Listo, esta es una opción. Esta es una opción y es básicamente lo que nosotros hicimos en clase. Ya, esta sería la opción, ¿no? La otra opción, sí, sería utilizar, recordemos que nos interesan los límites, tanto el inferior como el superior, y nos interesa el nivel de confianza. ¿Listo? Otra opción es que, miren que aquí Excel tiene algo que se llama intervalos de confianza normal. Te pide alfa, o sea, la significancia, te pide la desviación estándar, en mi caso esta, y te pide el tamaño de la población, o sea, esta. Y ahí me da esto que está aquí. A esto se le llama como digamos, esta partecita, ¿no? Z de alfa medio, sigma sobre raíz de n. Es decir, que si yo cogiera 2,053, lo multiplico por la varianza y lo divido entre la raíz de n, me daría 17,07. ¿Listo? Entonces el límite superior sería más fácil porque yo cojo el promedio y le resto este valor de aquí. Y miren que me dio exactamente lo mismo. Y para el límite superior cojo el promedio y le sumo este valor de aquí. ¿Listo? A esto le llaman la precisión. En Excel le llaman la precisión. ¿Y qué tan preciso es? Pues depende de esta partecita. ¿Listo? Entonces ustedes tienen dos opciones. Uno, hacerlo como lo hacíamos en clase, o dos, con la precisión. Me parece que es más fácil con la precisión, pero eso solamente sucede porque tenemos bastantes datos. En mi caso, pues 502, entonces nos vamos con la distribución normal. ¿Listo? Bueno, y eso lo hago para área sembrada, pero también lo debo hacer para área cosechada y para rendimiento. Digamos que en términos generales se haría de una manera similar, simplemente que, pues ya, ¿listo? Entonces, ¿qué implicará esto? Que el promedio del área sembrada pues varía entre 88,4 hectáreas y 122,56 hectáreas en promedio, ¿no? Con un nivel de confianza del 96%. ¿Listo? Bien. Bueno, ya ustedes decidirán con cuál de las dos la hacen. Vamos ahora con las pruebas de hipótesis. Listo, entonces aquí he copiado los datos que tenemos anteriormente. Recuerden que también tendré que hacer 5 pruebas de hipótesis, 5 intervalos de confianza, uno para cada una de las variables. Listo, aquí pues simplemente he hecho dos de manera de ejemplo, pero digamos que de manera similar lo hacen ustedes. Bien, importante obviamente saber hacerlo en Excel, súper importante y también súper importante que esto que ustedes saben hacer en Excel lo sepan interpretar, ¿no? Que ya ustedes son unos expertos en ellos. Listo. Entonces, digamos que en términos generales nos vamos a la regla. Recuerden que para las pruebas de hipótesis lo que nosotros tenemos que hacer es chequear, digámoslo en términos generales, si se cumplen o no se cumplen las normas, es decir, si cambia o no cambia, ¿no? ¿Cómo lo voy a tomar? Digamos que en términos generales, yo lo que hice aquí en el tamaño de muestra para calcular las proporciones de la población o los parámetros más bien, en este caso parámetro proporción de departamento Valle del Cauca sería este, y en este caso parámetro media de área sembrada es este, y parámetro de varianza área sembrada es este que está acá. ¿Listo? Y así pues con todos. Bien, importante que esto que yo hice aquí como parámetro en realidad uno no lo hace. Yo lo estoy haciendo porque necesito saber con quién contrastar. Es decir, esto es como si ya fuese la norma, ¿no? En términos generales, en promedio en Colombia se produce, el Valle del Cauca produce el 7% o el 7,3%. ¿Listo? Entonces, esa sería
mi, como lo digo como la norma, como si ya existiese un parámetro establecido. ¿Listo? Entonces supongamos que en términos generales el parámetro establecido en Colombia es que el Valle del Cauca produzca el 7,3% de todos los siembros pues, de Colombia. ¿Listo? Eh, o que de las áreas más bien sembradas en Colombia, ¿sí? O de todo el territorio colombiano, el 7,3% pertenece al Valle del Cauca, más o menos así. ¿Listo? Bien. Entonces vamos con los intervalos. Recordemos que hay unos pasos, yo los puse aquí. Primer paso, establecer la hipótesis nula, nivel de significancia, bueno, todo eso, ya eso lo sabemos. Entonces vamos al primer paso, que es establecer la hipótesis nula. La hipótesis nula es lo que ya conocemos, es decir, la proporción, en mi caso, ¿cierto? La proporción es la norma. ¿Y cuál es la norma? Que es Colombia. En Colombia, el Valle siembra el 7,3%. Entonces vamos acá y en Valle, el Valle siembra el 0,073. ¿Pero de qué tengo evidencia? Entonces veamos cuál es la evidencia que yo tengo. Miren que cuando yo saqué esa proporción, a mí me dio una proporción de 0,09, ¿cierto? Es decir, que 0,09 cuando yo lo comparo con 0,73 está similar, pero me dio poco, ¿cierto? ¿Qué esperaría entonces? Que yo estoy sospechando que la proporción cambió. ¿Y cambió a qué? Ya no a ser igual, ¿cierto? Sino a ser menor que, es decir, como que lo que yo sospecho es que en Colombia, el valle está dejando de producir, está produciendo menos del 7,3. ¿Listo? Y el resto ya es carpintería, ¿no? La significancia, ¿cuánto es? Dijimos que la significancia o el riesgo de rechazar algo que es falso o em, la probabilidad del error tipo uno es de el 0,04. O sea, el 4%. Listo. Luego nos dicen que decidamos el estadístico. En nuestro caso va a ser este de acá. Vamos a hacer el estadístico de prueba o el estadístico crítico, que se hace de la siguiente manera. X barra menos mu sobre sigma dividido entre raíz. ¿Listo? Entonces hagámoslo. Voy a poner paréntesis. X barra. Ah, perdón, es el de la proporción, disculpe. P menos P, ¿cierto? Este P es P gorrito, que es P gorrito menos pi, ¿cierto? Que pi viene siendo este valor de acá, dividido entre la raíz de todo esto. Entonces vamos a poner pi multiplicado por 1 menos pi, o P mayúscula, también dijimos que lo habíamos llamado, y esto dividido entre n. Cierro aquí paréntesis y cierro otro paréntesis, ¿cierto? Porque yo ahí estoy diciendo que la raíz de todo eso. Y listo, esto me da menos 0,28. Recordemos que en nuestro caso, nuestra hipótesis, ¿cierto? Es de cola izquierda por el símbolo menor que. ¿Listo? Nos falta entonces es el estadístico de contraste. Este valor se aplica aquí. Listo, entonces ya tenemos el estadístico de prueba que nos dio este valor, ahora vamos al estadístico de contraste. Recordemos que el estadístico de contraste lo hacemos con la distribución inversa normal estándar y como es una cola izquierda, ¿cierto? Como es esta parte de acá, entonces recordemos que esta parte de acá tiene una significancia, en mi caso, ¿cierto? De 0,04. ¿Listo? 0,04. Ya sabemos que esta es la región de rechazo y esta región de acá es la región de no rechazo. Eso ya lo sabemos, de todos modos, pues ahí más o menos. Entonces, en mi caso, pues va a ser de la significancia. Y ahí me dio menos 1,75. Entonces, cuando me voy acá, ¿cierto? Nosotros sabemos que este valor de aquí, ¿cierto? De contraste es menos
1.75. Nosotros sabemos que aquí en la mitad, como esto es una distribución normal estándar, está el 0 y que mi estadístico de prueba me dio -0,28. O sea que para mí el -0,28 está como por aquí. 0. ¿Listo? Entonces sabemos también, pues no sé si lo recuerden, pero aquí lo voy a escribir, que esta región de acá, esta región es la región de rechazo de H0 y esta región es la región de no rechazo de H0. En mi caso, pues como por fortuna muestreamos súper bien, ¿cierto? Entonces miren que cayó en la región de no rechazo, entonces mi decisión sería no rechazar la hipótesis nula. Entonces la decisión pues ya sé, con un nivel de confianza del 96% o también puede ser con una significancia del 4%, hay evidencia de no rechazar la hipótesis nula, es decir, la proporción del Valle del Cauca, aunque en este año fue un poquito, o en mi muestreo fue un poquito menor del 7.3%, pues eso no es significativo para decir que cambió la situación, entonces decimos que sigue siendo del 7.3%. Listo. Entonces ya ustedes deciden. Acá con el área sembrada pues pasa lo mismo. ¿Cuál sería mi hipótesis nula? Pues lo que ya conozco. ¿Y qué conozco? Que la mu, aquí sí pongámosle mu, que la media poblacional, listo, sí, aquí está. Listo, que la media poblacional es de lo que la norma me dice, ¿no? Es decir, como nosotros no tenemos norma, pero pues sí tenemos la proporción de toda la población, entonces decimos que es esta, ¿no? Entonces, 102.09. Voy a llevarme el número para allá. Y entonces sospechamos que cambió. Entonces, ¿quién me da esa evidencia? Me la da este promedio acá. Entonces, miren que aquí aumenta, ¿cierto? Aumentó. Entonces, cuando yo comparo esto con esto aumenta. Entonces, yo digo, ok. Entonces, digamos que la única evidencia que yo tengo hasta el momento, o yo sospecho, es que es mayor que este valor. Listo, entonces siguiente paso, lo mismo de acá, ¿cierto? La significancia, que dijimos que esa significancia era, em, pues, del 4% y que es el riesgo de rechazar, bueno, el riesgo de cometer error tipo 1, que, el cual es la probabilidad de rechazar algo que es verdadero. Listo, tercero, el estadístico de prueba, que ya sabemos cuál es, ¿cierto? Que es este Z, voy a poner ZP de prueba, y nos dice que es X barra, ay, perdón, es X barra menos, lo voy a poner entre paréntesis, X barra menos mu, que dijimos que mu era este, dividido todo entre sigma, no, en este caso sigma es la varianza. Bueno, ahí nos dice que nosotros podemos reemplazar la varianza de la desviación estándar de la muestra o el de la población, ¿no? Listo, entonces, aunque el de la población también lo tengo, pero bueno, podemos usar este. Dividido a su vez entre la raíz de n. Y n es este. Listo, y ahí nos dio el ZP. Ahora vamos al estadístico de contraste. Listo, y para el estadístico de contraste, pues recordemos que estaríamos en una situación como esta, una cola derecha, ¿cierto? Donde esta es la región de no rechazo de H0 y esta región sería la región de rechazo de H0, donde esto vale el 4% y esto vale el 6%. ¿Listo?
Bueno, entonces ya sabemos cuánto nos dio el estadístico de contraste, pero nos hace falta perdón, el estadístico de prueba, nos hace falta el estadístico de contraste. Entonces, para eso vamos a utilizar la función inversa de la distribución normal, inversa de la distribución normal estándar, y me pide que la probabilidad, y recordemos que como es una cola derecha, entonces tomamos el nivel de confianza más la significancia. Ay, mentira, solamente el nivel de confianza, porque es una sola cola, y ahí me da el valor, 1,75. Entonces aquí me quedaría 1,75. Bueno, que ya más o menos lo sabíamos del anterior, ¿no? Y 0,48. 0,48, recordemos que aquí en la mitad está el cero, y 0,48 estaría como por aquí. Y bueno, ya ahí me ayuda a tomar la decisión, ¿cierto? Que no rechazo la hipótesis null. Entonces dice, mire, sí, parece que cuando usted sacó la muestra, usted parecía que el promedio de áreas sembrado aumentó, pero realmente estadísticamente no es así. ¿Listo? Sigue siendo la misma. Entonces, bien, bueno, eso todo porque mi muestreo está maravilloso. Listo. Y por último, bueno, y así mismo hacen con el área cosechada, pues si fuese el caso, ¿no? O yo tendría que hacer lo mismo con el área cosechada y con el rendimiento. ¿Listo? Bueno, y nos vamos con regresión, que sería lo último y el último tema que vimos. Entonces, aquí sí me voy para el muestreo. Bueno, de hecho voy a hacer solamente las cuantitativas. Y bueno, entonces aquí sí ayúdenme a pensar un poquito porque me copia la fórmula, control C, aquí me toca pegarlo así, listo. Entonces, ¿será que el rendimiento depende del área cosechada o el área cosechada depende del rendimiento? Yo creo que voy a tomar estas dos. Puede que no dé nada, ¿no? Pero voy a tomar estas dos. Yo creería que esta es la variable independiente y la variable dependiente sería el rendimiento. En mi caso, ¿no? Yo esperaría que las toneladas que yo obtenga dependen del área que yo cosecho. ¿Listo? Bueno, entonces, primer paso, recordemos, el primer paso es, em, y esta es mi variable X y esta la va a tomar como la variable Y. Listo, bueno, uno más larguito. Y yo quiero que se ajuste. Listo. Pues ahora sí, vamos a, pues primero mirar el diagrama, ¿no? Entonces vamos aquí a insertar y le digo que quiero que me haga. Bueno, pareciese, miren, que no tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Pareciese que esto fuese, bueno, de pronto puede tener un poquito como de tendencia positiva, pero pues no tiene mucho que ver. En términos generales, yo voy a hacer todo el ejercicio, aunque digamos aquí no sea necesario o no sea, digamos, importante ajustarlo a una recta. ¿Listo? Bien. Entonces, bien, decimos que pareciese que no tiene nada que ver una cosa con la otra, es decir, miren que parece que no hay relación lineal. Sin embargo, dijimos que pues para eso tenemos que darnos cuenta mediante el coeficiente de correlación o el coeficiente de Pearson. Recuerden que este coeficiente solamente me mide relación, eh, digamos que me mide relación lineal, ¿no? Si hay otro tipo de relación como cuadrática o algo así, pues bueno, ya no nos lo mide, ¿no? Entonces me pide que X, como no me acuerdo aquí hasta dónde va, voy a hacer aquí el ejercicio, va hasta el 516. Y luego me pide Y, que lleva desde C2 hasta C517.
Y miren que aquí me da un coeficiente de correlación súper bajito. O sea que lo que visualmente decíamos que no tenía una cosa relación con la otra, pues es verdad, ¿no? Parece que no hay relación, porque la relación es de 0,17, o sea que parece que hubiese alguna tendencia positiva, pero realmente no tiene como, o sea, digamos que a más área cosechada, más rendimiento, pero en realidad como que no hay muchas relaciones. De todos modos vamos a hacerlo, entonces dijimos que le damos clic derecho, a cualquiera, le doy a agregar línea de tendencia, lineal, le digo que me diga el R y que me presente la ecuación del grafo. Entonces miren que aquí también el R cuadrado me dice que no, que es muy poca ajuste, ¿no? Listo, eso por un lado. De todos modos, también vamos a hacer el análisis de datos. Recordemos que si usted no tiene aquí en datos esta parte de análisis de datos señalada, se va a archivo, se va a opciones, eh, va a complementos y aquí le dan ir y seleccionan herramientas para el análisis y le dan a centrar. Listo, entonces vamos aquí al análisis de datos. Entonces, yo necesito una prueba de regresión o analizar la regresión. Me dice que el rango Y, ay, se me olvidó hasta dónde iba. Bueno, voy a seleccionar hasta el 517. Listo. Y el rango en X serían estos. Quiero que lo haga aquí al ladito. Bueno, no me dejo, entonces le digo que en P2. Y listo. Ya el siguiente tema, pues es interpretar esta parte, pero bueno, esta es la regresión y hacer la predicción en caso de que haya que hacerlo, ¿no? Listo, con esto entonces terminaríamos el proyecto de curso. Importante, entonces, que en este caso dijimos, yo sacaba las proporciones y los parámetros, digámoslo de alguna manera, ¿cierto? Aquí yo sacaba los parámetros porque eso es como la ley, la norma que nos está dando inicialmente, ¿no? Y el resto pues me sirve para el muestreo, tema de muestras. Espero pues que ahí quede un poquito más claro y bueno, nos vemos entonces en la sustentación.